Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana durante el Congreso de Inteligencia Artificial. Vamos con la segunda parte de Campos y Aplicaciones Pioneras, Strong AI, parte 2. La verdad es que vamos a tener ahora 4 sesiones. Si tuvierais que pedirme que eligiera una de las 4, sería incapaz. Las 4 son muy interesantes. Quiero recordaros también que hay un área de exposición, ahora en la pausa de la comida o en alguna de las pausas, os invito a que vayáis a visitarla. Esta tarde vamos a dar también un taller junto con la gente de Veris de introducción a inteligencia artificial con la parte de Azure, ya sabéis, la plataforma cloud de Microsoft. Y ahora no me entretengo más porque vamos a empezar a presentar al primero de nuestros ponentes, Josep, doctor Josep Escric. Por cierto, y es un auténtico placer porque los 4 ponentes que tenemos son o bien doctores o investigadores de postdoctorado, así que el nivel de las charlas es muy buena. Josep es ahora mismo director en el área de inteligencia artificial en la Fundación I2CAP, que la verdad es que contribuyen y apoyan a muchísimas empresas desde Cataluña y muchísimas iniciativas de la Generalitat para extender el campo de la inteligencia artificial a toda suerte de aplicaciones pioneras. Creo que vais a disfrutar bastante la sesión de Josep y os dejo con él. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, voy a presentaros hoy un proyecto que hemos hecho en I2CAT con colaboración de la UPC para un cliente que es Alstom. Y es un proyecto en el que usamos inteligencia artificial, pero principalmente es un proyecto de accesibilidad a personas con movilidad reducida a los transportes públicos. ¿Y por qué trabaja I2CAT y la UPC con Alstom? Pues I2CAT es un centro de investigación e innovación, trabaja con inteligencia artificial, pero también con otras tecnologías digitales avanzadas y ofrecemos servicios y aplicaciones y tecnologías, transferimos tecnologías a empresas bueno, que quieren innovar o que quieren adaptar nuevos productos. Nosotros trabajamos mucho en proyectos europeos, eso nos hace estar al día del estado del arte y de las últimas tecnologías, que luego de esto pues, lo aplicamos a innovación de industrias y empresas de nuestro ecosistema. Pues muy bien. El proyecto de hoy con Alstom hace trenes, entre otras cosas, pero hoy hablamos sobre trenes. Bueno, voy a introducir el problema. Ellos hacen trenes. Imagínate, esto es una estación de tren, una estación de metro, y aquí hay personas esperando. 2 de ellas van con silla de ruedas. Pues aquí llegaría el metro, llega el metro a la estación, se abren las puertas. Como veis, aquí hay en el primer vagón y en el segundo vagón, como suele pasar en los metros, hay 2 espacios reservados a sillas de ruedas. Aquí no hay asientos, hay un espacio donde ellos pueden aparcar libremente. Pues bueno, la gente en esta estación entraría y estas 2 personas, pues como el tren no está muy lleno, fácilmente también se meterían dentro y se colocarían. Bueno, hasta aquí todo bien, ningún problema. Imaginad que el mismo tren va a la estación número 2. Y aquí hay otra mujer, Jenny, también con silla de ruedas y otras 3 personas pues esperando el tren. Y llega el tren y las personas que están andando pues entran y Jenny, que está ahí, estaba esperándose en el primer vagón, pues ve a través del cristal o intenta entrar, ve que todos los espacios reservados para sillas de ruedas están ocupados. Entonces ella pues tendría que irse hasta la otra punta del andén y colocarse ya dentro. Pues aquí ella puede tardar 20-30 segundos, obviamente el maquinista la esperará, pero bueno, aquí pues hay una molestia para ella y también pues puede afectar a las frecuencias de los trenes de toda la vía. Pues aquí lo que Alstom había pensado, volvemos a la situación inicial de la estación 2, ellos habían pensado de poner unos paneles, unas pantallas, un semáforo en el sitio donde va a quedar la puerta alineada una vez llega el tren. Y aquí pues indicar ya que el tren que va a llegar ahí o la puerta que se va a abrir ahí
lleva a una zona reservada que está ocupada o que no está ocupada. En este caso, ella se estaría esperando en una señal en rojo, pues lo que haría, pues se movería a la otra punta del andén antes de que llegue el tren, y cuando llegue el tren, pues ya fácilmente, pues 5 segundos ya estaría dentro, ya se habría colocado. Bueno, pues problema solucionado. Otro caso que puede pasar, llegamos aquí a la estación 3, es que haya mucha gente, y aquí tenemos a Bob, que ya se ha colocado al lado de la señal verde, él estaría en un buen sitio, pero llega el tren y se llena de gente, está a tope. Incluso una persona, como está a tope, pues se pone en la parte de reservada. Entonces, Bob aquí pues tendría que, a ver, por favor, déjame pasar, un poco problemático para él, una persona que está con los cascos, otra persona que está con el móvil, otros dos que están hablando, pues esto también sería una molestia para él y también podría retrasar su embarque. Pues aquí Alstom lo que había pensado es que si está el tren así muy lleno y gente ocupando las zonas reservadas, pues poder mandar un mensaje por los altavoces diciendo, a ver, por favor, desalojen esta zona que una persona la necesita, se apartarían y ya pues Bob fácilmente pues, podría subirse al tren. Hasta aquí he planeado 2 problemas y 2 soluciones, ¿no? Ya estaría todo acabado. Bueno, aquí el problema que nos pedía solucionar Alstom es cómo se ve el tren si esta zona reservada está ocupada por una silla de ruedas, está ocupada por una persona de pie o está vacía. Entonces, si sabe esto el tren, pues ya enciende las pantallas, los semáforos, activa los audios. Pero el problema que nos pidieron resolver a nosotros era este. También querían hacerlo por reconocimiento de imagen. Pensaban otras soluciones como sensores de peso, sensores de altura, botones, pero bueno, al final lo que cubría más casos y solucionaba más el problema era con reconocimiento de imagen. Pues así como quien reconoce coches, personas, tartas de cumpleaños, ositos de peluche, pues aquí queríamos reconocer personas con sillas de ruedas. Otra condición es que las cámaras iban en el techo de metro, a 2 metros de altura. Esto es muy cerca, la gente estaría muy cerca del objetivo y para cubrir un área más grande, pues usar cámaras de gran angular, estas que abren 90, 100, 120 grados y deforman un poco la imagen. Pero bueno, es lo que se suele usar así en cámaras de cuando no están muy altas, de videovigilancia, por ejemplo. También nos pidió que cochecitos de bebés, bicicletas, patinetes, etcétera, etcétera, no se confundieran con sillas de ruedas. Que fuésemos en cuidado con esto. Y también que sí reconociese sillas de ruedas de varios tipos, ya fueran empujadas por otra persona, eléctricas, scooters eléctricos, que todo esto lo querían incluir en su servicio. Pues bueno, solución que dimos es crearemos una red neuronal convolucional que detecte personas con sillas de ruedas y personas en sillas de ruedas. Problema que encontramos aquí, el primer reto, es que primero que no hay redes neuronales que detecten sillas de ruedas desde arriba, grabadas desde arriba. Segundo, que no hay datasets que detecten, con imágenes etiquetadas con sillas de ruedas desde arriba. Y tercera es que imágenes grabadas desde arriba de sillas de ruedas, pues hay muy pocas. Vas a cualquier buscador y te encuentras imágenes desde al lado, desde atrás, desde delante. En Internet no está todo. Entonces nos tuvimos que poner aquí manos en la masa y crear nuestro propio dataset. Esto es uno de los laboratorios de la UPC. Pues aquí montamos una infraestructura con cámaras como las del metro, en la misma altura.
Y aquí pues invitar a gente, a actores a posar con sillas de ruedas, varios tipos de sillas de ruedas, para tener sí variedad, mucha variedad de imágenes. Otra cosa que tuvimos que hacer es, como estas cámaras distorsionan la imagen, la sacan así un poco curvada, pues tuvimos que corregir estas imágenes. Esto, a ver, no es complicado, ¿eh? Podéis encontrar librerías de OpenCV o similares que te lo hacen. Sí, sí es un poco tedioso porque tienes que calibrar y corregirlo, pero bueno, si usáis estas cámaras, tenedlo en cuenta que estas herramientas existen. Otro reto, queríamos un dataset variado con varios tipos de gente. Y bueno, a ver aquí si podéis ponerme el vídeo, veremos una colección de imágenes o una representación de imágenes que usamos. Aquí, pues eso, gente diversa, diferentes tipos de ropa, mochilas con gafas, gorritos, pelucas, zapatos, abrigos, bufandas, bueno, todo lo que podíamos imaginar. También varios tipos de sillas. Aquí hay otro vídeo que también podéis ver la variedad. Aquí pues sillas empujadas por personas. A ver, no sé si ha entrado el vídeo aún. Es para que veáis, mira, aquí está. Sillas empujadas por personas, sillas eléctricas, scooters eléctricos, sillas solas. Y luego la persona que va encima también, pues cambiando, uno tapado con una manta, otro con, bueno, variedad para que el dataset lo pueda cubrir todo. A ver, salimos del vídeo. Y luego también pues tuvimos que incluir imágenes de patinetes y bicis para que la red aprendiese a ignorarlos, que no lo confunda con una silla de ruedas. Esto es un problema que detectamos y pues, bueno, lo abordamos así. Y por último, a ver, este fondo verde que habéis visto en todas las imágenes, no es por casualidad, no es porque nos guste el verde, sino es porque aquí pudimos aplicar una técnica de data augmentation genial, que es con procesado de imagen, pues puedes quitar el fondo y poner el fondo que tú quieras. Puedes poner un fondo, puedes poner 20, y tienes pues 20 veces más imágenes para entrenar. Aquí, por ejemplo, veis arriba dos imágenes con el croma y abajo con un fondo sintético de un vagón de 1 metro. Aquí posibilidades con el croma hay muchas. Se pueden combinar personas que han aparecido en dos imágenes distintas, juntarlas con una. Podéis poner objetos de fondo, maletas, podéis poner perros, gatos, lo que queráis. Dice, las posibilidades de data augmentation con croma son inmensas. Lo recomiendo para gente que quiera hacer datasets y rápidos así, hacer su image augmentation en un momento, porque no hay que reetiquetar ni nada, pues que use el croma. Sí es un poco tedioso montarlo, los focos, las sombras, pero bueno, una vez está todo correcto, pues funciona muy bien. Bueno, esto es el dataset. Etiquetamos 12.000 imágenes, sin contar el data augmentation. Utilizamos unas 10.000 para train y luego otras para validation y test. Etiquetamos a personas, unas 10.000 personas, y etiquetamos unas 10.000 personas con movilidad reducida. Es un dataset para 2 clases. Bueno, hay que sumarle el data augmentation. Es un dataset grande para un solo proyecto y solo para 2 clases. Y pues la performance, aquí podéis ver las métricas y veréis que están siempre por el 96-95%. Es una precisión buena. Y dices, a ver, ¿y el otro 4% es un problema?
no acaba de ser un problema grande, porque pensad que esto es vídeo lo que está grabando. Y si en un fotograma del vídeo la silla de ruedas está así muy tapada por los brazos o por la chaqueta o lo que sea, como al menos de un segundo después toma otra foto, pues a lo mejor se ha movido un poco y ya pilla bien la silla de ruedas. Y claro, aquí está la lógica de si un fotograma no lo pilla, pero luego vienen 5 que sí, pues el tren ya sabe que eso es una persona con silla de ruedas. Así que este 4% de error se puede cubrir rápidamente y llegar casi al 100. Y aquí para que veáis pues, 2 vídeos de los resultados. Mira, aquí, estos son vídeos, pero ya los comento ahora un poco. En el de la izquierda le pilla un pie y una silla, bueno, ya está en marcha. Aquí veis, la bounding box es en verde, la bounding box es en verde significa que es persona con silla de ruedas pues los pilla todos los fotogramas y la bounding box la ajusta muy bien. Si veis ahí que el señor este está atravesando la barra es porque es un fondo sintético, no hemos hecho nada más que eso. Y bueno, y el segundo vídeo, a ver si... En el segundo vídeo hay una persona diferente con una silla diferente y está empujada por una persona de pie. Y aquí podréis ver cómo la red neuronal distingue las dos clases sin equivocarse. Detecta la persona de pie, que es la bounding box violeta, y la persona con movilidad reducida es la bounding box verde. Como veis, no da error. En otros casos nos dio error, pero bueno, aquí funciona bien. Bueno, nos dio error, nos dio ese 96% que hablaba antes. Muy bien, pues ya podemos salir del vídeo. Y pues los próximos pasos, aunque aquí veamos que todo nos funciona muy bien, y hemos etiquetado 15.000 imágenes y hemos hecho transfer learning de la YOLO versión 3, aquí tenemos que tener en cuenta el active learning. Y el active learning es seguir reentrenando, aunque sea un producto en funcionamiento, hay que seguir reentrenándolo, porque pueden llegar situaciones que no estaban previstas en un primer momento. Por ejemplo, ahora la gente va en mascarilla. Nosotros nuestro dataset la gente lleva mascarilla también. Bueno, hay de todo, pero lo incluimos en nuestro modelo. Si de repente nos toca hacer algo nuevo, pues la precisión de nuestra red neuronal bajaría. O si, por ejemplo, aparece un nuevo modelo de silla de ruedas ahí súper futurístico, pues a lo mejor nuestra red neuronal no lo reconoce. O se pone de moda un objeto ahí también raro que empezase a dar falsos positivos. O también ir muy en cuenta con los sesgos. Podría haber un sesgo aquí y no lo sabemos. A lo mejor esto no detecta los calvos o no detecta los bajitos o cualquier cosa. Pues bueno, en la prensa han aparecido muchas noticias en este sentido y es algo que aquí también tendríamos que tener en cuenta. Pues bueno, así como recomendaciones y lecciones aprendidas. Transfer Learning, esto sabéis que siempre funciona, lo recomendamos y sobre todo recomendamos mucho el Chrome. Creo que ha sido lo más interesante que hemos descubierto durante este proyecto, que podemos crear un image augmentation brutal y si hay dificultad para tomar imágenes como era ahora con todo esto del COVID, que no podíamos ir a desplazamientos reales o no podíamos traer mucha gente hasta allí, pues el Chrome nos ha solucionado muchos problemas. Pues bueno, esto es un proyecto que ha hecho I2CAD para Alstom. Ahora Alstom tiene este producto entre sus servicios. Cuando venda trenes, pues algún cliente quiere comprar este extra, pues ellos lo podrán ofrecer. Y bueno, así es como trabaja I2CAD. Transferimos tecnología y conocimientos a empresas.
Pues bueno, esto es todo por mi parte. Ahora turno de preguntas y si alguna pregunta se queda por responder, pues tenemos ahí el tótem o la sala de conferencia donde podemos seguir hablando. Pues muchísimas gracias, Josep. A mí la verdad es que me ha encantado. Tengo muchísimas ganas de empezar a ver esto ya en alguna gran ciudad. Me vale Barcelona, Madrid, Londres, Ámsterdam, cualquiera de ellas donde Alstom tiene trenes que me suena haberlos visto en prácticamente todos los sitios. O sea, recuerdo como ha dicho ahora mismo Josep, hay que empezar a hacer preguntas. Solamente ha entrado una de momento. Es una pregunta relativamente sencilla que si te has encontrado algún problema para diferenciar silla de rueda y coches de niños, porque esto es una pregunta bastante buena. Sí, a ver, sí, ya lo pensábamos desde el principio. Coches de niños, bicicletas, patinetes. Lo que hicimos aquí era poner estos objetos del fondo, ya sea en la realidad o con data augmentation sintéticamente, y los poníamos de fondo y los dejábamos sin etiquetar. Entonces, la red neuronal aprendía a ignorarlos. Así es como lo hicimos. Y entonces, pues sí, la red neuronal ahora mismo sabe ignorar estos tipos de objetos que se pueden asemejar en cierta manera a una silla de ruedas. Otra cosa similar que nos pasaba era personas que están sentadas en el suelo, la red neuronal a lo mejor no lo que distingue no es la silla de ruedas, a lo mejor distingue si está sentada o está de pie. Entonces también tuvimos que etiquetar varias personas sentadas en el suelo para que nuestra red neuronal supiera que eso es una persona, no una silla de ruedas. Bueno, creo que ya está respondida la pregunta. Sí, sí, sí. La verdad es que está muy bien. Nos ha entrado otra pregunta mientras hablábamos. ¿Tenéis como práctica habitual poner en dominio público los datasets con las imágenes de sillas de ruedas? ¿Lo habéis hecho en este caso? ¿Es algo que os planteáis, ya sabes, ahora mismo con todo el tema de open source? ¿Es algo que se va a liberar o que está dentro de la parte de propiedad intelectual del proyecto? A ver, cuando son proyectos europeos, financiados por proyectos europeos, sí que dejamos los datasets abiertos. En este caso, como era un proyecto con Alstom, pues es Alstom que tiene la propiedad intelectual de la red neuronal entrenada y también del dataset. Así que no, este dataset no estaría en abierto. En este caso no. Genial. Vamos a pasar al siguiente ponente. Si entran más preguntas, al final, Josep, vuelvo contigo. Y ahora vamos a hablar con Juan Borrego, que nació en Soria. Es licenciado en Ciencias de Datos por la Universidad de Barcelona, que ahora mismo está haciendo un doctorado industrial y me resulta bastante interesante porque él nos va a contar cómo podemos llevar la inteligencia artificial a microcontroladores, que es un área que la verdad es que tiene muchísimo potencial y yo anticipo muchísimos retos. Entonces, bueno, que nos cuente un poquito ahora de lo que va su ponencia. Y lo dicho, si tenéis preguntas, por favor, no olvidéis de ponerlas, que las iremos haciendo a los presentadores. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Víctor. Primero de todo, agradecer la oportunidad a los organizadores CIDA y Eurecat y también a Víctor y a Alba Melero por la coordinación. Bien, yo hoy venía a presentaros un tema que, como ha dicho Víctor, pues seguro que es de interés para muchos de vosotros, sobre todo los que trabajáis en el sector Embedded o Edge, y es cómo podemos conseguir portar redes neuronales a plataformas con recursos limitados. Bien, me presento, yo soy Juan Borrego Garazo. Como ha dicho Víctor, bueno, yo estudié físicas, pero me he ido derivando hacia tratamiento analítico de datos, en concreto Deep Learning, Machine Learning, y trabajo en la sección entre investigación aplicada y aplicación de esa tecnología dentro del sector industrial, sin llegar a su comercialización. Aunque mi interés nació con la visión por computador, sí que últimamente he trabajado con Deep Learning aplicado a señales. Para daros un poco de contexto, yo estoy haciendo el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona,
en el Departamento de Microelectrónica y Sistemas Electrónicos y en el Centro de Prototipado de Hardware y Software, que dan soluciones a medida y transferencia tecnológica para empresas. Por otra parte, estoy dentro de la empresa Costal Eléctrica en la sección de automoción. Costal es una empresa multisector, pero en concreto dentro de la parte de automoción se dedica a producir módulos de interacción humano-máquina, desde pushes y rotativos hasta sensores más complicados como el capacitivo, pantallas, etc. Bien. El tema que os quiero presentar hoy es un tema que, como en muchos otros casos de inteligencia artificial, ha sufrido de un problema y es cómo trasladamos ese conocimiento al sector industrial. En muchos casos era porque no conocíamos, no sabíamos nosotros cómo trasladarlo, pero también en muchos otros porque no había la disponibilidad de ese conocimiento, era muy costoso, no había estándares para trasladarlo. Esto imposibilitaba, en nuestro caso, pues el traslado de esta tecnología a muchos sectores interesados, como pueden ser pues, el aeronáutico, automoción, salud electrónica, etcétera. Entonces, mi intención hoy es trasladaros o enseñaros cómo ha discurrido toda esta evolución y en qué situación nos encontramos actualmente respecto al problema que os presento. Cómo trasladar estas redes que veis aquí a un microcontrolador. Bien. Mi intención con la presentación es presentar primero un poquito el contexto en el que yo trabajo, qué temáticas, cuáles son los entornos, cuál es el entorno. Luego, definir específicamente el problema. Presentaros todo el desarrollo, por lo que veremos un poquito de historia, que también es interesante a veces, para finalmente llegar a las conclusiones. Bien, empecemos un poquito por el contexto. Como he dicho, Costal es una empresa que, aparte de otras cosas como hacer EQs, se dedica a la interacción humano-máquina. Yo en concreto trabajo con sensores capacitivos que al final, aparte de cómo haces ese sensado, en lo que se fijan es una varianza de la capacitancia. Hay una variación, no voy a tampoco entrar en detalles, pero esa variación nos permite obtener información del gesto que se ha producido. Este tipo de información puede llegar a ser tipo planar, como podría ser un slide en 1D o interactoque, aproximación, o de 2D, que podríamos dibujar gestos dentro de una pantalla, a incluso 3D con interacciones ya de tipo volumétrico. Bien, para conseguir formalizar esta información y obtener resultados de ella, yo lo que uso son redes neuronales, normalmente tipo convolucional o recurrente. Y para mí, aunque aquí los adeptos y aficionados expertos en Deep Learning puede que me crujan un poco, para mí al final son un conjunto de operaciones matriciales con operaciones no lineales que conforman todo el conjunto desde input hasta output, siendo para mí el output pues la clasificación del gesto, rotación, acercamiento, lo que sea. Entonces, este conjunto de operaciones que llevan a cabo la extracción de la información y la predicción, las tengo que portar a mi plataforma de trabajo, que sería microcontroladores. Normalmente los microcontroladores en los que yo trabajo son de decenas de kilobytes en RAM a decenas, centenares de kilobytes en flash. Entonces, para resumir un poco, el contexto es sensores capacitivos, redes neuronales y microcontroladores. Bien. Entonces, aquí alguno de vosotros estáis pensando, bueno, reconocimiento de gestos, sensores capacitivos, that's not new. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué se está estudiando esto? Y es que muchos de vosotros os encontraréis en algún momento, los de sector embebido, principalmente, en que hay razones por las cuales una persona, no quiere trasladar resultados de sensado a la nube. Puede ser por privacidad, puede ser por coste, pero la cuestión es que tienes la necesidad de llevar a cabo la operación in situ. Cuando intentas llevarlo a cabo, pues te encuentras con un problema, y es que tu red neuronal no cumple con las especificaciones del microcontrolador. Memoria, latencia, performance. Y este es el principal problema del que quiero hablar hoy. Por poner un ejemplo, para que quede meridianamente claro, si nos fijamos en LeNet, que es una red ya, podríamos decir, antigua si consideramos décadas como antigüedad,
Esta red estaba dedicada a reconocimiento, de dígitos escritos a mano. Si nos fijamos en los pesos, lo que veremos es que si queremos aplicarla a un microcontrolador, puede ser un Arduino Uno, podría ser otro de carácter más industrial y de prototipado. Pero al final lo que nos damos cuenta es que solo por tamaño, solo sin tener en cuenta otras consideraciones, no podemos usar esta red dentro del microcontrolador. Bien, entonces, dado este problema, es decir, para resumir, tenemos necesidad de aplicar redes en microcontroladores, pero nos damos cuenta de que por ciertos problemas no podemos. Entonces, pasamos a la etapa de desarrollo. Con esto, lo primero que quiero hacer es un poco de historia, porque cuando se trabaja con redes neuronales a veces perdemos un poco, bueno, como con otros sectores, la evolución que ha ocurrido. Mi punto de inicio, aunque es un poco tardío, es en el 2012. En el 2012, pues comenzó un poco el boom del uso de las redes neuronales con la victoria de Alex Krzyzewski en un campeonato con ImageNet, donde con su red consiguió un diferencial de reducción del 10%, creo recordar, con respecto a sus competidores, con su red AlexNet entrenada en varias GPUs. Este hito se da normalmente como referencia para llegar la performance con el uso de redes. Pero normalmente la gente o obvia o no detalla un dato que para mí es muy importante y es ¿cuánto pesaba AlexNet? Es que si nos fijamos pesaba 2 gigas con 3 casi. Esto es inalcanzable no solo para los microcontroladores de bajos recursos, sino para la mayoría de plataformas embedded, ya sea en Raspberry o lo que sea. Ese es nuestro sitio de origen. Como veremos más adelante, para algunos modelos esto todavía no ha cambiado. Hace un año Nvidia liberó un modelo que se llama Megatron. Nos puede dar un poco de indicación de su tamaño y peso. Bien, nos situamos entonces con redes que son realmente pesadas y que no están optimizadas. Lo que hicieron entonces la comunidad académica e industrial fue comenzar a intentar optimizar dichas redes. Pues hace 5 años, a partir de entonces 6 quizá, se comenzó a trabajar en la optimización de redes de cara a hacerlas más eficientes, más rápidas y menos pesadas. Por ejemplo, tenemos el caso de la cuantización, donde transformamos los pesos de las matrices de float 32 quizá a enteros de 8 bits. Incluso hay trabajos con menos bits. Lo que conseguimos es reducir el peso, aumentar la latencia. Pero también conlleva un trabajo en cómo operamos ahora matriz a matriz. Otro tipo de trabajos podría ser el pruning, que se basan en la pregunta, ¿es toda la red necesaria? ¿O hay partes redundantes? Y con esto lo que conseguimos es eliminar aquellas partes de la red que para nosotros no son importantes. Otro tipo de trabajos son la fusión de módulos, que consiguen reducciones en el uso de memoria, por ejemplo, o las convoluciones más eficientes, como en el caso de MobileNet y las DevWise Convolution. Al final, todo está orientado a hacer la red más eficiente y que pese menos y sea más rápida. Con esto, como presento aquí, podréis ver en las imágenes, se consiguió una reducción de peso muy importante, de alrededor de 4 veces el peso original, manteniendo o reduciendo al máximo la caída en accuracy. Es un resultado muy bueno, es un improvement en bastante grande, pero si nos fijamos desde el punto de vista de alguien que quiere usar una red en un microcontrolador, esto era todavía insuficiente. En el caso de MobileNet V2 2018, las redes con las que se trabajaba pesaban alrededor de 3 megas. Todavía no estamos entrando dentro de zona microcontrolador. Por lo tanto, resumen, hemos visto cómo partimos desde el 2012 y poco a poco hemos ido reduciendo el peso de las redes más eficientes, pero sin llegar a poder entrar en microcontrolador. Hace 2 años yo estaba con un problema de detección de slide, aproximación, toque, multitoque, con un sistema lineal, un array lineal, y trabajando con 2 redes, LSTM y GRU. Bien. Yo empiezo a trabajar, hago mi modelo en PyTorch, TensorFlow, todo bien, all good so far so good. Y el problema que tengo es que me doy cuenta de, ¿y ahora cómo lo bajo en controlador? Amigo, comienzo a buscar, no hay frameworks
pues pícate el código, amigo. Entonces, aunque yo ya estaba utilizando parte de los sistemas de cuantización, pues había un problema y era que tenía que desarrollar yo todo ese código. Esto la comunidad científica e industrial era consciente, se estaba viendo, y desde entonces entramos ya en el segundo problema del que os quería hablar, y es la necesidad de construir frameworks de deployment. Durante estos 2 últimos años se han estado liberando varios frameworks como CMSIS-NN, TensorFlow Line Micro, TVMicro, Utensor, que lo que hacen es que cuando tú haces tu red en tu ordenador, la especificación y construcción dentro del microcontrolador es muy sencilla o requiere un mínimo trabajo. Por lo tanto, ya hemos visto como otro problema se ha solucionado. Teníamos el de las redes pesadas y se han hecho más eficientes. No hay framework, ahora ya tenemos frameworks de deployment, aunque con soporte parcial. Tengo que comentar que todos los que presento son solo para para Cortex-M o tipo A, alguno de ellos. Plataformas, por ejemplo, como el RISC-V, siguen un poquito abandonadas respecto a esto. Bien. Siguiente paso, yo tengo mi framework, tengo los sistemas de optimización en mi ordenador y ahora estoy en un problema de entrenar una red para detectar gestos tipo letras, números, etcétera, en una matriz planar. Entonces yo voy a comenzar a hacer mi red y me doy cuenta que uno de los problemas que tengo es, monto mi red, no me cabe en el microcontrolador. Ok, reduzco el número de capas, reduzco el número de filtros, vale, ahora me cabe, pero ¿cómo de rápido será? La performance no me gusta, voy a aumentarla. Es decir, mi problema que tengo es que todo el espacio de configuración es costoso construir una red que sea óptima para mi plataforma de deployment. Requiere mucho trabajo y en muchos casos las soluciones son subóptimas. Aparte de tener en cuenta las operaciones que hay dentro del microcontrolador disponibles por el framework. Y con esto llegamos al último avance que se ha dado durante este último año. Y es el NAS. ¿Qué es el NAS? NAS quiere decir Neural Architecture Search, y lo que hace es coger ese espacio de configuración inmenso y variado de las redes neuronales, que pueden tener variables condicionales. Quiere decir, por ejemplo, el tipo de capa que utilices dependerá de si esa capa está activa o no. Son variables mixtas, el número de capas son ordinales, pero el dropout es continuo. Es decir, es un espacio muy grande y muy complicado. Coge ese espacio, el NAS, y lo que hace es que te va seleccionando redes de forma secuencial para obtenerlas la mejor que encuentra conforme a tus objetivos. Por poner un ejemplo de cómo consigue esto, tú defines tu espacio de configuración y pruebas varias de esas redes y obtienes tu performance. Entonces, tu estrategia de búsqueda, como se detalla aquí abajo en la imagen, lo que hace, que puede ser por Bayesian Optimization, Reinforcement Learning, Evolutionary Computing, hay muchos tipos, lo que hace es, va probando configuraciones y obteniendo un performance. Con eso, crea otra configuración y obtiene performance. Y así va orientándose dentro de ese espacio a obtener una configuración que se adapte al objetivo que le has dado. En mi caso, yo he trabajado expandiendo los objetivos y también incluyendo diferentes espacios de configuración. Y finalmente hemos liberado un framework que justamente hace eso. Se llama SparseMod, lo podéis encontrar en GitHub. Y lo que hace es que tú le defines tu espacio de configuración, ya sea convolucional, recurrente, y te hace una exploración conforme a unos objetivos. En el caso de SparseMod tiene accuracy, RAM, model size y latencia. Y conforme a eso, te va buscando cerca del espacio y al final de las iteraciones te da la mejor red que ha encontrado. Como podéis ver aquí, hemos obtenido resultados que ya podemos ver en micro. Y esto es muy importante porque son resultados óptimos de accuracy y que caben dentro de micro y usando una variedad de redes. Por lo tanto, problema solucionado. Hemos visto cómo teníamos redes pesadas, las hemos hecho más eficientes, no había framework, los hemos desarrollado y finalmente el problema de la complejidad arquitectural y desarrollo de una solución óptima se ha solucionado con un método automático. Finalmente, y como apunte, me gustaría comentar que quizá muchos de vosotros estáis pensando, oye, yo no uso microcontroladores, pero quizá uso una plataforma con algo más de poder y me gustaría también participar. Pues estáis de suerte. También existe este tipo de trabajos, como podéis ver aquí en los estudios que detallo,
por ejemplo, para plataformas como podrían ser la familia Jetson o para móviles. En nuestro caso hemos estado colaborando con una empresa que se llama Newborn Solutions, que tenía un problema parecido en cuanto a la detección de meningitis infantil. Es decir, necesitamos obtener la mejor red para nuestra plataforma. Bien, también para concluir deciros que no todo acaba aquí. Hay mucho que hacer. Por ejemplo, hacer un buen coupling entre la plataforma de deployment y el framework de búsqueda. También es interesante, por ejemplo, podemos entrenar dentro de nuestro microcontrolador. Microcontrolador es difícil, pero quizá en un móvil sí. Todo el mundo ha oído hablar del Federated Training. Y cómo no, como comentaba al principio, es interesante que nuevos modelos que están saliendo, que son muy pesados, la gente que trabaje con lenguaje natural seguro que es consciente de ello, por ejemplo con los transformers, pues hay todavía la necesidad de optimizarlos, porque los pesos en los que se trabaja son increíblemente grandes. Para resumir, mi intención de hoy era presentar un caso de cómo tradicionalmente ha sido muy complicado trasladar esa inteligencia artificial hacia la aplicación concreta en la industria y detallar cómo se ha ido solventando cada uno de esos problemas y cuál es el estado de hoy. Hoy en día tenemos métodos de optimización de redes, tenemos frameworks de deployment, aunque con soporte parcial, en tanto plataforma como en operación, y métodos de búsqueda de redes automáticas para los diversos objetivos que especifiquemos. Aún así, queda mucho todavía por hacer en el mundo de on-device Artificial Intelligence y, bueno, espero que todos contribuyamos a su desarrollo. Las referencias y muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Juan. A mí, sobre todo, de esta sesión me llama la atención hasta qué punto se pueden optimizar las redes. Cuando dijiste los 6K me quedé diciendo, madre mía, esto es optimización y demás son historias. El siguiente ponente que tenemos ahora, Darío, él tiene un currículum impresionante. Me encanta porque es un doctor que ha estado trabajando con temas de inteligencia artificial y high performance computing para el tema de minería de gráficos, y precisamente de gráficos nos va a hablar porque la sesión que nos va a plantear es de cómo llevar la inteligencia artificial a la categorización del mundo del arte. Por favor, si tenéis preguntas para Juan, animaros y escribirlas, las vamos a poner al final, que ahora mismo todavía no ha entrado ninguna. Entonces, Darío, el stage es tuyo. Muchas gracias por la introducción. Bueno, pues yo voy a hablar de algo diametralmente opuesto a la última presentación. Vamos a ir al otro extremo, a utilizar imágenes extremadamente grandes que no caben en ninguna memoria que podáis imaginar. Un poco la charla, bueno, para presentarme soy Darío García, soy investigador del BSC. El BSC es el Centro de Supercomputación oficial de España, es el centro de referencia a nivel español y es uno de los principales centros de referencia a nivel europeo. Seguramente es más conocido por gestionar el supercomputador Mare Nostrum. Igual lo conocéis, es uno de los supercomputadores más potentes de Europa y ha sido votado como el supercomputador más bonito del mundo. Está dentro de una capilla al lado del campus, así que si tenéis la oportunidad, pasáis por Barcelona, acercaros a verlo porque realmente vale la pena. En esta charla voy a hablar de una falta de investigación que hay latente en lo que son datos de alta resolución. Pero me gustaría motivarlo empezando primero por un poco de contexto de dónde viene la digitalización de información, ¿no? Cuando empezamos a generar información digital en los 70. Esto fue un proceso que ha durado pues, hasta ahora son unos 50 años. Al principio empezó muy lento, después el crecimiento ha sido más exponencial y mientras la información digitalizada era limitada, el valor que tenía era muy alto. La gente que tenía información digitalizada no te la quería compartir y durante años la gente que hemos trabajado con datos hemos tenido muchos problemas para conseguir datos, para hacer cosas, pero esto ya no es así. Ahora con la explosión de la digitalización, ahora tenemos datos digitalizados por todos lados, se ha reducido el valor, información digitalizada en sí ya no tiene valor, la gente es mucho más proclive a compartirlo, cosa de la cual estamos disfrutando todos los que estamos aquí viendo y hablando, porque es lo que ha facilitado la explosión de la IA y del Deep Learning.
Y ahora lo que realmente es valioso es lo que es la atención. Entonces, esto se ve tanto en los modelos de inteligencia artificial, los Attentional Models, Transformer Networks que ya han sido mencionadas, como también temas, por ejemplo, de desinformación y fake news. Todo esto lo que hace es atacar a intentar capturar la atención de las personas para manipularla, monetizarla o lo que sea. Entonces, es la explosión en el momento que teníamos tanta información digitalizada, los modelos de inteligencia artificial que se basan en explotar muchos datos pudieron empezar a florecer. Aquí hay una lista de ejemplos, desde word embeddings, que es simplemente procesar texto a lo loco y de ahí sacar patrones y estadísticas, hasta CNNs, que es el tema que voy a tratar yo, pero hay otros casos. El problema de tener tanta cantidad de datos, el bendito problema, es que ha traído un sesgo significativo en la investigación y en la aplicación, porque por un lado nos ha parecido que cuando tenemos tantos datos, la calidad de los datos da igual. Como tenemos tal volumen de datos, si hay un gran porcentaje de ellos que están mal etiquetados, da igual. Si los deformamos y los manipulamos sin cuidado, da igual, porque en general, como hay tantos datos, al final todo va a funcionar. Esto en algunas aplicaciones es viable y ha funcionado muy bien, pero como veremos en otras aplicaciones no es viable y hay que empezar a tenerlo en cuenta, que aunque tengamos muchos datos hay que tratarlos con cuidado. Hay otro sesgo importante que es en los propios métodos que se disponen. Muchos de ellos están diseñados para los problemas que hemos tenido hasta ahora, donde teníamos muchos datos y podíamos manipularlos como queríamos. Por ejemplo, metodologías de normalización como es el batch normalization, que es una de las capas más frecuentemente usadas en las redes neuronales para regularizar. Necesitan poder procesar datos, batches grandes, batches que tengan muchas instancias para poder sacar estadísticas y normalizar. Y esto, cuando estás tratando con datos muy grandes, simplemente no es posible, porque no puedes pasar 128 imágenes de alta resolución a la vez por la máquina. Incluso hay casos más flagrantes, como es el caso de la librería TensorFlow, que es súper famosa. Pues TensorFlow resulta que tiene una limitación interna de tamaño de tensor. El tensor es la representación interna que hace la librería de los datos que van pasando por dentro de la red y está limitada a la expresividad de un int32, con lo cual si tienes unas entradas muy grandes, simplemente la librería peta y eres incapaz de procesarlo. Y finalmente hay un tercer sesgo que hemos encontrado, que es en el propio diseño del hardware. Los fabricantes de aceleradores de GPUs o incluso de CPUs están diseñando y testeando las nuevas generaciones de aceleradores utilizando como muestra los problemas que ya hemos resuelto. O sea, están intentando hacer más rápido problemas que ya tenemos resuelto. Y si somos capaces de distinguir un perro de un gato 10 veces más rápido, pues ahora mismo la relevancia es poca porque ya somos capaces de hacerlo muy bien. Lo que nos interesa es ir a problemas nuevos, a problemas que ahora mismo no son resolubles. Esto es el contraste con la realidad, con los datos reales. Por un lado tenemos que las imágenes que estamos acostumbrados a ver y a capturar y a usar son de alta resolución. Alta resolución aquí es una definición muy ambigua, pero podría ser cualquier cosa más grande que 1000 píxeles por 1000 píxeles. Y en muchos casos es muy importante poder tratar los datos a esa resolución y no reducirlos de tamaño, como hacen la mayoría de soluciones de Deep Learning. En el caso de aplicaciones médicas es obvio la relevancia, porque detectar un cáncer incipiente puede ser, pues, tratar a la resolución original de la imagen puede ser la diferencia entre encontrarlo o no. Y en el caso de coches autónomos, que es otro muy buen ejemplo, ser capaces de trabajar con imágenes de mayor resolución puede ser la diferencia entre detectar ese peatón a 100 metros de distancia o a 50 metros de distancia, con unas implicaciones obvias para la seguridad de todos. El problema es que cuando tratas imágenes de alta resolución, bueno, los requisitos de memoria explotan, se complica mucho el entrenamiento y, en principio, la gente lo ha dejado de lado por eso, porque no es cómodo, no es fácil y para hacer los problemas que estamos resolviendo hoy en día de segmentación, de clasificación de unas pocas clases, pues esto nos va bien con resoluciones más bajas. Otra particularidad de los datos reales que no se está prestando suficiente atención es la variabilidad en la forma. O sea, nosotros, el aspect ratio, que sería la forma de la imagen, que puede ser rectangular, cuadrada o más vertical,
cada dispositivo que tenemos toma imágenes en una resolución diferente y es imposible pretender que un dataset de imágenes que tengamos tenga un tamaño uniforme. Como mínimo datasets grandes que queramos, porque estamos hablando ya de datasets que se recopilan a partir de muchas fuentes. Las metodologías actuales lo que hacen es o deformar, coger todas las imágenes y las forzan a un mismo tamaño. Esto añade mucho ruido, sobre todo cuando tienes imágenes extremas que están muy horizontales y estás forzándolas todas a la misma forma, pues esto está deformando los patrones y complica el aprendizaje. Después veréis un ejemplo de lo que puede pasar cuando haces estas cosas. Y otra alternativa es utilizar padding. El padding básicamente lo que hace es añadir un margen alrededor de todas las imágenes para que las tengan todas el mismo tamaño, ¿vale? Este margen normalmente son ceros, es información que está ahí que hay que procesar, pero que es inútil. Simplemente son ceros para que la red no pueda hacer nada con ello, pero igualmente es información que pasa por la red. Entonces, el problema del padding es que si hacemos padding a lo loco y tenemos una imagen muy vertical y hacemos un padding con una imagen muy horizontal, al final la cantidad de padding que vamos a añadir va a ser más grande que la cantidad de imagen que tenemos. Podemos llegar a extremos en que el padding es mayor que el contenido en sí de la imagen. Y esto es evidentemente pernicioso para el rendimiento de la red. En nuestro grupo, para poder estudiar este problema, hemos recopilado un dataset que hemos publicado libremente. Lo tenéis aquí el link si queréis jugar con él. Básicamente, recopilamos datos de 3 museos que tienen política de datos abiertos, que ofrecen fotografías de alta resolución de sus obras de arte y en colaboración con expertos de arte de la Universidad de Barcelona, hemos unificado las etiquetas para generar una tarea de clasificación. En este caso son 29 clases a discriminar, que le llaman medium. Es una terminología un poco vaga en el propio dominio del arte. A veces se trata del material, es oro, es un tipo de metal, un tipo de tela. En otros es la técnica, el tipo de imprimación que se hace. Hay muchas diferencias dentro de esta clasificación. Y una de las prioridades que tuvimos es que el dataset fuese grande para poder permitir toda la investigación posible. En este caso, tenemos 700 ejemplos de entrenamiento para cada clase, lo cual es un buen volumen, y un rango entre 95 y 700 para testeo. Os invito a mirar el dataset porque realmente es interesante. Es interesante porque si lo comparas con lo que hay, esto es una figura del artículo donde presentamos el dataset, lo comparamos con los datasets más populares o un subconjunto, es difícil encontrarlos todos, pero este es un subconjunto de datasets bastante populares. Aquí tenéis ImageNet, tenéis Places, MIT, bueno, hay muchos datasets que si os dedicáis a esto seguro que os suenan y visualizamos cuál era el tamaño que tenían, podéis ver en la figura de la izquierda, el tamaño de las imágenes y como veis en la mayoría de datasets no se llega casi a las imágenes de 1000 por 1000. O sea, la imagen más grande que disponen estos datasets llega a ser de 1000 por 1000 y en comparación con las imágenes que se tratan en el mundo real es muy por debajo de lo que deberíamos estar mirando. Nuestro dataset tiene una media de 6 megapíxeles que es prácticamente un orden de magnitud mayor que la media de los anteriores. Y después está el tema del tamaño variable, que podéis verlo en la figura de la derecha. La línea roja vertical marca lo que sería una imagen cuadrada. Entonces, las que están a la derecha son imágenes horizontales, las que están a la izquierda son imágenes verticales. Como veis, la mayoría de datasets tienen más imágenes horizontales, no se desvían mucho. Aquí hay más variedad, aquí sí que es cierto que hay más variedad, pero en general es mejorable. Entonces, una de las primeras cosas que hemos aprendido trabajando con estos datos que quiero compartir con vosotros es el tamaño de los batches. Estamos acostumbrados a que el batch size no es una limitación, simplemente ponemos el batch size más grande que nos quepa en memoria para ir lo más rápido posible, pero esto cuando estás trabajando con imágenes de alta resolución significa que estás limitado a veces a un batch size de 2, 4 o en el mejor de los casos a veces 8 si tienes suerte. Cuando trabajas en GPUs. Esto es porque las GPUs tienen una memoria limitada de 16 gigas. Hay algunas de 32, pero son muy difíciles de conseguir. Incluso en un centro de supercomputación como el nuestro, la mayoría están limitadas a 16 gigas de RAM. Y esto tiene, con GPUs, tienes estas limitaciones, problemas con el batch normalization, con la librería que utilices de fondo.
En cambio, las CPUs, bueno, tenemos unas RAMs mucho más grandes, podemos usar batches mucho más grandes. Esto es bueno porque batches más grandes son más eficientes y el entrenamiento va más rápido, pero la velocidad que le aporta el poder utilizar batches más grandes no compensa el hecho de que la CPU sigue siendo mucho más lenta que la GPU. Entonces, otra cosa que hemos estado mirando es hasta qué punto podemos usar CPUs, hasta qué punto las CPUs se están usando bien y si se podrían usar mejor. Ahora mismo el uso de CPUs para Deep Learning es muy ineficiente. Nosotros hemos hecho una comparativa en 3 clústeres del centro, ¿vale? Mare Nostrum 4 es el rojo, es la última versión, Nord 3 es un trozo del anterior Mare Nostrum 3 y el amarillo es Minotauro, que es otro clúster. Y lo que hemos visto es que bueno, en computación tú tienes un nodo de computación y igual que en vuestros ordenadores está compuesto por 2 sockets, donde la mitad de los cores de CPU están en un socket con una memoria asociada y la otra mitad de las CPUs están en otro socket. Y hemos visto que si usas solo la mitad del nodo va prácticamente igual que si usas el nodo entero. Esto quiere decir que la arquitectura de la CPU escala fatal al tamaño de computación. Este es uno de los principales problemas por cuales la CPU no está siendo competitiva con las GPUs. Entonces, para ir más allá, hemos intentado ver cómo cambia esto si trabajamos en alta resolución. Aquí tenéis en la fila superior, podéis ver los mismos experimentos con alta resolución y la diferencia es más grande. El beneficio, los números de la izquierda muestran la diferencia entre trabajar con un socket o con un nodo en cada uno de los 3 clústeres y con alta resolución somos capaces de explotar mejor el hardware entero de un nodo, de explotar mejor todas las CPUs que están dentro de una placa y poder exprimir un poco más el hardware de estas arquitecturas. La conclusión un poco es esta, es que con baja resolución realmente estamos computando muy ineficientemente, con alta resolución podemos hacerlo un poco más rápido y igual abre una puerta a que las CPUs sean una solución viable en el futuro cuando queramos tratar con imágenes de alta resolución. Otro problema que nos hemos encontrado es el uso de random batches. O sea, por lo general, cuando se entrena una red neuronal, tú lo que haces es coger aleatoriamente 32, 64, que sea el tamaño de tu batch, samples, coges las instancias juntas y las procesas juntas. Claro, cuando tienes un tamaño, una forma variable, si haces esto sin añadir deformación, sin deformar a un tamaño único, tienes que añadir padding y el padding, como hemos comentado antes, puede llegar a ser monstruoso, con lo cual ya no puedes hacer batches aleatorios completamente. Entonces, una de las contribuciones que estamos mirando de hacer nosotros es hacer una especie de bucketing, una metodología de bucketing en la cual todas las instancias se ponen en clusters, en grupos que son similares por tamaño. De tal manera que cuando estás cogiendo muestras para procesarlas juntas, se cogen dentro del mismo bucket y de esta manera la diferencia entre tamaños y el padding que hay que añadir se minimiza de manera significativa. En la figura de la derecha podéis ver, esto es una distribución, esto es todo el dataset del arte, cada punto es una de las imágenes del dataset de arte, en el eje X es el tamaño X y en el eje Y es el tamaño Y. O sea, es un poco, muestra cómo son el tamaño de las imágenes entre unas y otras, ¿vale? Pues la imagen más grande pues, tiene 4000 por 4000 píxeles. Y este es el resultado de uno de los algoritmos de bucketing que hemos aplicado. Como veis, genera clústeres de imágenes similares y dentro de estos clústeres aquí es donde hace el batching. El problema es que encontrar estos clústeres es un problema NP completo, con lo cual no se puede hacer, la solución óptima computacionalmente no es viable computacionalmente, así que hay que buscar soluciones subóptimas. Y este es el tipo de algoritmos que estamos viendo. Y cuando lo hemos puesto en práctica y hemos visto el rendimiento que tenía, hemos visto que cuando haces esta metodología de bucketing y reduces el padding de las imágenes, puedes llegar a tener incrementos de performance muy significativos, hasta un 2-3% en función del caso, lo cual no es nada despreciable. El beneficio del bucketing, además, son varias cosas, porque por un lado, como estaba diciendo, puedes llegar a tener hasta un 3% mejor de precisión. También computas más rápido porque al reducir el padding, todos esos píxeles inútiles que eran ceros, ya no hace falta que los pases por la red.
Y no solo vas más rápido, sino que consumes menos memoria porque esos píxeles inútiles ya no tienes que estar guardándolos en memoria, que no hacían nada ahí, y ahora puedes dedicarlo a guardar más imágenes, con lo cual es una ventaja triple. Los inconvenientes, bueno, los discutiré al final porque también existen. Finalmente, otra de los análisis que hemos hecho es ver hasta qué punto es relevante trabajar con imágenes de alta resolución o baja resolución. En este caso hemos utilizado el mismo dataset para ver cómo funcionaban un par de modelos conocidos, la VGG y la ResNet. Seguramente si habéis tocado un poco las conoceréis. Las hemos entrenado con los datos de baja resolución y con los datos de alta resolución y hemos visto a ver cómo variaba el rendimiento en el mismo problema. Y por un lado hemos visto que la VGG funciona mejor que la ResNet, lo cual a nosotros ya nos ha sorprendido de por sí. Y después vemos que la alta resolución siempre funciona entre un 2 y un 3% mejor que la baja resolución. Y esto hay que tener en cuenta que aquí el bucketing no está incluido, ¿vale? Porque queríamos ver solo la diferencia por alta resolución. Y con lo cual quiere decir que si aquí le añadiésemos el bucketing aún ganaríamos otro poquito. Para hacer estos experimentos hemos tenido que modificar ligeramente las arquitecturas porque no son directamente aplicables. En el caso de la OVGG le falta una capa de conexión, no se puede adaptar perfectamente a imágenes de tamaño variable. Entonces hemos tenido que añadir una capa de adaptive pooling entre la última convolucional y la primera fully connected. Y en el caso de la ResNet hemos tenido que aplicar sin batch normalization porque el batch normalization, como he comentado antes, no era viable con batches tan pequeños. Bueno, el estado del arte del dataset ahora mismo lo tenemos en 74%, o sea que hay campo para mejorar y si queréis mirároslo y contribuir, estaremos encantados de ayudaros. Finalmente, para entender la diferencia y el impacto de estas cosas, lo que hemos hecho es un estudio de explicabilidad utilizando una metodología de explicabilidad que se llama LRP, Layer Wise Relevance Propagation, que lo que hace básicamente es coger la predicción final y backpropaga por la red la relevancia que ha tenido cada una de las neuronas para esa predicción final hasta llegar a la propia entrada. Entonces puedes llegar a marcar en cada píxel de la entrada qué contribución ha tenido ese píxel para la predicción final. En este caso, el rojo marca píxeles que han contribuido positivamente a la predicción de esa clase y azul marca píxeles que han contribuido negativamente a la predicción de esa clase. En el ejemplo de la derecha, tenéis en la fila superior, tenéis la imagen, lo que sería en alta resolución y sin deformar, y podéis ver cómo el modelo se está centrando en los trazos de la persona, en los trazos de los edificios y cómo eso le permite discriminar, en este caso, el tipo de impresión que se ha usado para generar esta obra de arte. En cambio, en la versión de la fila inferior, que es de baja resolución, todos estos detalles se han perdido y la red no sabe muy bien en qué fijarse y en este caso particular comete un error cuando en el caso superior, con alta resolución, es capaz de acertarlo. Otro ejemplo parecido de lo mismo es con unas monedas. Aquí tenéis, está en columnas en lugar de filas. En la primera columna tenéis en alta resolución y sin deformación. La red aquí es capaz de identificar el círculo de la moneda como algo particular para identificar el material, que es cobre. En cambio, en baja resolución, al haber sido deformada la moneda, ya no es un círculo y el tamaño ya no es la forma que está buscando, ya no es lo relevante para clasificar. Finalmente, alguna de las cuestiones, creo que es parte de lo más interesante quizás, que nos quedan abiertas nosotros en este tema y que os invito a que consideréis y discutáis con nosotros, es primero si las metodologías actuales de redes neuronales son adecuadas para alta resolución. No está claro que ninguna de las capas que se han propuesto diseñado hasta ahora sean adecuadas porque realmente no se ha testeado en este tipo de dominios. Si las CPUs realmente son una alternativa viable a este tipo de problemas, es algo que hace falta explorar y que hay mucha industria detrás interesada en ello. Hasta qué punto la deformación y la pérdida de información por reducir el tamaño afecta al rendimiento. Esto es algo que es muy difícil de cuantificar porque al final depende del caso. Pues para discriminar entre perros y gatos puedes deformar, que al final tampoco viene tanto de la forma, pero en casos como el dataset de arte o casos médicos o cosas así son mucho más relevantes. Y finalmente,
Una de las limitaciones de la metodología de bucketing que hacemos es que reducimos mucho lo que se conoce como la estocasticidad de la red, que es cómo de aleatorio es el flujo de datos que le está entrando. Como estamos reduciendo y solo podemos coger batches dentro de un bucket, el número de imágenes que pueden procesarse juntas se reduce mucho. Y no está claro ahora mismo si esto impacta en el rendimiento de la red, y es un campo realmente interesante a estudiar. También otro aspecto que nos queremos mirar es hasta qué punto estás añadiendo un sesgo, porque si estamos procesando todas las imágenes que son más o menos de la misma forma juntas, es posible que exista un patrón explicando por qué están juntas. Por ejemplo, todas las esculturas tienden a ser horizontales y los cuadros tienden a ser las esculturas verticales, los cuadros horizontales, con lo cual podríamos estar incluyendo un sesgo ahí que queremos evitar. Así que, como veis, hay mucha cosa por hacer. Es un campo muy, muy interesante, pero que está muy, muy pendiente de explorar, y os invito a todos a que os metáis en ello. Y bueno, nada, este es parte del equipo que ha trabajado, mucha gente de la BSC, algunos de la OPC y gente de Intel con quien también colaboramos en este tema. Esto sería todo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Darío. Yo me quedo también con el tema de, por favor, señores fabricantes de GPUs, incrementad el tamaño de las GPUs, que llevamos muchísimos años en 16 GB y existe algo más aparte de los juegos para las GPUs. Quedo con ese mensaje también, así con cariño a los fabricantes de hierro. Bien, el siguiente ponente, ha entrado, por cierto, alguna pregunta para Juan y para Josep. Así que, bueno, mientras habla Gonzalo, os dejo que vayáis planteando las preguntas para Darío, que seguro que os ha surgido alguna. Y ahora quiero presentar a Gonzalo. La ponencia de Gonzalo me parece extremadamente interesante también, porque nos va a hablar de un tema de salud y cómo estamos llevando la inteligencia artificial al mundo de la salud de una manera práctica, pionera y en algo que ya empieza a tener aplicación práctica. Está colaborando con gente muy reconocida en el mundo de la pediatría. Y es algo que creo que tiene un valor muy, muy, muy grande porque nos afecta a nuestro día a día. Así que, Gonzalo, pues es tu turno ahora. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a la organización por invitarnos a participar en este congreso, que nos resulta muy interesante, la verdad. Gracias también a Darío, a Juan y a Josep por sus interesantísimas charlas. Me han parecido de verdad muy ilustrativas y muy educativas. Como ha dicho Víctor, en mi presentación voy a cambiar un poco el foco hacia el tema de cómo la inteligencia artificial puede ayudar en la salud, y en concreto a cómo puede ayudar al diagnóstico automático de la apnea del sueño en los niños. ¿De acuerdo? En concreto, en la presentación voy a empezar introduciendo brevemente quiénes somos, dónde trabajo y un poco por encima de lo que hacemos. Y también creo necesario hablar un poco de la enfermedad que nos da contexto, de la apnea del sueño en los niños, para que podamos entender bien por qué la inteligencia artificial puede resultarnos útil en este caso concreto. Después voy a pasar a explicar un poco cómo hemos hecho nuestro enfoque de cara a la detección automática de esta enfermedad, qué posibles ventajas puede tener, y voy a particularizar también en un caso concreto que ya ha sido implementado ya por una empresa estadounidense. Y finalmente voy a hablar un poco de cómo vemos nuestro presente y nuestro futuro como grupo de investigación relacionado con el Big Data y con la inteligencia artificial. Bueno, como os comentaba, yo pertenezco al Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid, que es un grupo de investigación liderado por el catedrático Roberto Tornero, y quizá nuestra mayor característica es que somos un grupo multidisciplinar. Entre nosotros hay ingenieros de telecomunicación, como es mi caso, hay ingenieros informáticos, ingenieros industriales y también un buen rango de especialistas clínicos. Víctor ya ha comentado pediatras, pero también hay neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, oftalmólogos, y seguro que me dejo alguna especialidad por ahí. Como veis a la derecha de la imagen, tenemos un claro espíritu colaborador. Podéis ver ahí entre nuestros partners nacionales e internacionales un montón de grupos de investigación de otras universidades, de empresas, de hospitales, de asociaciones de pacientes, etc. Y además se da la circunstancia de que formamos parte del Centro de Investigación Biomédica en Red, en concreto del
del subgrupo de bioingeniería, biomateriales y nanomedicina, que es dependiente del Instituto de Salud Carlos III y que, como veis ahí, pues estamos distribuidos por toda la geografía española. Bien, en cuanto a lo que hacemos, digamos que nuestras líneas de investigación se pueden resumir brevemente en 5 grandes líneas. La primera de ellas es el análisis de señales neuronales, principalmente el electroencefalograma y el magnetoencefalograma, enfocado siempre a obtener conocimiento al respecto de enfermedades como el Alzheimer o la esquizofrenia. La segunda línea, que es quizá la que más tiene que ver con esta presentación, es el análisis de señales polisomnográficas, es decir, el análisis de las señales fisiológicas que el cuerpo produce mientras estamos dormidos. Con ello intentamos estudiar el sueño, así como otras enfermedades asociadas. La tercera línea de investigación son los sistemas Brain-Computer Interface, en la que en tiempo real se procesa la señal de EEG, con el objetivo de tener, por ejemplo, aplicaciones móviles y de ordenadores para rehabilitación neurocognitiva. Está pensado, por ejemplo, o muy enfocado a pacientes con grandes discapacidades, etc. También tenemos una línea de investigación de análisis de imágenes médicas, principalmente enfocada a imágenes de fondo de ojo y relacionadas con las lesiones asociadas a la diabetes y la evaluación de la seguridad de la retinopatía diabética. Y la última línea de investigación que os quería simplemente mencionar es el análisis de la señal de presión intracraneal, lo que nos interesa es, digamos, la hemodinámica cerebral en los test de infusión. Y una vez hecha esta breve presentación, os quiero hablar de lo que es la apnea del sueño, o el nombre oficial es síndrome de la apnea y hiponea del sueño. Bien, se trata de una enfermedad que se caracteriza por la aparición recurrente de episodios de oclusión total o parcial de la vía aérea superior. Esto quiere decir, en llano, que dejamos de respirar mientras dormimos recurrentemente. ¿De acuerdo? Y esto tiene unas consecuencias que además son importantes. En primer lugar, se produce un intercambio de gases inadecuado, respiramos peor, y eso además conlleva una fragmentación del sueño. ¿Y cuáles son esas cosas que son importantes señalar como riesgos de esta enfermedad? Pues mira, está muy relacionado con enfermedades cardiovasculares y está muy relacionado con casi cualquier cosa, casi cualquier enfermedad importante que se os pueda venir a la cabeza. Tiene cierta relación con el cáncer, tiene cierta relación con los accidentes cerebrovasculares y además, en el caso de los adultos, aumenta el riesgo de accidentes de tráfico y de trabajo y laborales. Además, en el caso particular de los niños, se da la circunstancia de que provoca déficits neurocognitivos y conductuales, con lo cual os podéis imaginar que no estamos hablando de ninguna broma. Y además, otra circunstancia que agrava la problemática de la apnea del sueño en los niños es que aproximadamente el 5% de la población pediátrica está afectada. Y lo que es más importante, muchos de ellos no lo saben, es una enfermedad muy infradiagnosticada. ¿De acuerdo? La forma de diagnosticar la apnea del sueño es mediante lo que se llama la polisomnografía nocturna. Durante esta prueba, durante una noche, que se pasa en una unidad del sueño especializada, los niños tienen que dormir con un montón de sensores puestos en su cuerpo que recogen todas las señales fisiológicas que son típicas de analizar en esta prueba: el flujo aéreo, la saturación de oxígeno en sangre, el EEG, el electrocardiograma. Y, como podéis imaginaros, esto supone una importante incomodidad, especialmente en los pacientes pediátricos. ¿Qué sucede con esta complejidad que requiere esta prueba? Pues que es un cuello de botella que nos deriva muchas otras cosas. Hace que, primero, que los costes sean elevados, tanto por el equipamiento como por la hospitalización de los pacientes. Además, hace que no haya una disponibilidad muy elevada de laboratorios con capacidad para hacer estas pruebas. Y como hemos visto que la prevalencia es muy alta y que hay tanta gente sin diagnosticar, esto quiere decir que se generan listas de espera muy largas y que, por tanto, se retrasa tanto el acceso al diagnóstico como al tratamiento de los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que nuestra idea es resolver la problemática de la simplificación del diagnóstico de la apnea del sueño, idealmente utilizando una única señal.
Nosotros hemos estudiado muchas, pero en esta presentación vamos a hablar de la oximetría nocturna, que es esa mano que tenéis ahí con un sensor en el dedo, que recoge, bueno, pues a lo largo de toda la noche la saturación de oxígeno que vais teniendo. Por supuesto, esto es mucho más cómodo para el paciente, especialmente si hablamos de niños, y evidentemente requiere un menor gasto en equipamiento. ¿Qué beneficios tiene? Pues los contrarios a las limitaciones que os he comentado antes. Reduce las listas de espera, acelera el diagnóstico y el acceso al tratamiento y se previenen las complicaciones asociadas que os he mencionado antes. Vale, ¿cuál ha sido nuestro enfoque? Bueno, pues nuestro enfoque ha partido, como os he comentado, de eliminar la incomodidad, eliminar un montón de sensores y quedarnos solo con uno. ¿Por qué? ¿Por qué este enfoque? Bueno, pues porque con un único canal, con un único sensor, con una única señal, pasamos de tener que hacer una prueba hospitalaria en un entorno de sueño atípico en el que muchas veces el registro del sueño que realizas no se corresponde con la realidad de tu registro de sueño normal en tu domicilio, que resulta incómodo y que, como ya he comentado, genera determinados costes, pasamos a un registro que se puede hacer por sencillez en tu domicilio, en tu entorno de sueño habitual, de manera cómoda y sin los costes mencionados. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la clave de todo esto? Pues la clave de todo esto es que el diagnóstico, la polisomnografía, en vez de realizar una polisomnografía en la que los médicos de manera casi manual tienen que ir mirando los 32 canales por cada registro de 8 a 10 horas de duración, pues lo que aplicamos aquí es técnicas de Machine Learning que lo hagan de manera automática, ¿vale? Aquí os he puesto las técnicas que nosotros hemos ido desarrollando y aplicando a lo largo de unos cuantos años de investigación sobre este tema, tanto en adultos como en niños. Como podéis ver, hay técnicas más clásicas de Machine Learning, como redes neuronales convencionales, luego también técnicas de Ensemble Learning, donde se puede englobar el bien conocido Random Forest, y por supuesto también ahora estamos muy metidos con el tema del Deep Learning. Os he señalado ahí en rojo las redes neuronales convolucionales porque es, digamos, un poco la arquitectura en la que me voy a meter un poquito más en detalle. Y es precisamente esta, ¿de acuerdo? Entonces, por explicaros un poco cómo hacemos el diagnóstico utilizando esta arquitectura, ahí veis otra vez el sensor de pulsioximetría, que es el que adquiere la señal, la SPO2 que se ve ahí. Para el que esté interesado, se realiza a una frecuencia de muestreo de 1 hercio, porque las variaciones de la señal de oximetría son muy lentas. Y segmentamos el registro nocturno entero en épocas de 20 minutos, ¿de acuerdo? Esas épocas de 20 minutos se meten a una red neuronal convolucional que está compuesta por bloques convolucionales, que a su vez cada uno de esos bloques convolucionales está compuesto por 5 unidades que los explican, por decirlo de alguna manera. Unos filtros convolucionales, la normalización batch, la consabida función de activación, que es una RALU, un max pooling y, por último, representado también con un bloque, el dropout que se realiza, ¿vale? Con esta arquitectura, lo que hacemos nosotros al final es conseguir estimar el número de eventos de cese total o parcial de respiración por hora de sueño, ¿vale? Ese índice es el que utilizan los médicos para diagnosticar de manera estándar la apnea del sueño, tanto en niños como en adultos, y eso es precisamente lo que nosotros intentamos con esta arquitectura, estimar ese índice de apnea y hipopnea que se llama OHI por sus siglas en inglés, como veis ahí. Vale, ¿qué resultados hemos tenido con nuestras técnicas? Pues la primera aproximación que hicimos fue con una red neuronal multilayer perceptron convencional, una NN convencional, que probamos con más de 4.000 registros del sueño de pacientes pediátricos, ¿de acuerdo? Como veis abajo a la derecha, se obtuvieron unos resultados, bueno, no son perfectos obviamente, pero sí que se ve que a medida que la severidad de la enfermedad crece, se obtienen mejores resultados, llegando hasta un 90% de precisión, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que nos arrojó esta solución es una forma útil, clínicamente útil, de disminuir el número de polisomnografías completas necesarias para diagnosticar la apnea del sueño. Digamos que de una manera razonablemente sencilla, podíamos
directamente acabar con el 50% de la lista de espera. El siguiente paso que hicimos fue aplicar la red, la CNN que os he mostrado anteriormente. También la probamos con más de 3.000 sujetos, si no recuerdo mal, de pacientes pediátricos. Y aquí sí que vimos un aumento significativo de la precisión, especialmente con algunas de las bases de datos que utilizamos, hasta tal punto que ese 50% que podíamos, digamos, obviar para las polisonografías completas y sustituirlo por nuestro método, pasó del 50 al 60% aproximadamente, ¿de acuerdo? Y lo interesante de estas soluciones, especialmente de la primera, puesto que la segunda todavía está en desarrollo comercial, en desarrollo para su posterior implementación en un sistema real, es que ya se estuvo utilizando. Se estuvo utilizando a través de una empresa norteamericana de Estados Unidos, la empresa Serenium, en el cual la idea era la siguiente. El médico especialista o de atención primaria, dependiendo de lo que eligieran, nosotros inicialmente lo diseñamos para atención primaria, dejaba el pulsioxímetro al paciente, en este caso a los padres del paciente. El paciente se lo ponía durante la noche y el pulsioxímetro registraba la señal. Ese pulsioxímetro con la señal se devolvía al médico, que a través de un móvil, una app de un móvil o de una tablet, subía el registro totalmente anónimo a nuestro servidor, a nuestro sistema cloud. Ese sistema cloud contenía nuestro algoritmo, procesaba la señal y devolvía un diagnóstico automático al médico que en un espacio de inferior a 5 minutos, es decir, la misma consulta en la que el paciente devolvía el pulsioxímetro, tenía el resultado de su prueba. Vale, ¿y qué esperamos nosotros como grupo de investigación y que estamos empezando a experimentar ya en relación al Big Data y a la inteligencia artificial? Bueno, creo que no hace falta que ponga ya y explique todas las V del Big Data. Creo que van por 7 Vs. No sé si quedan palabras en inglés con V para seguir aumentando la definición de Big Data. Pero lo que sí que le damos mucha importancia a nosotros es al valor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque creemos que especialmente en aplicaciones clínicas obtiene una relevancia superior. Y el valor, en nuestro caso, lo aportamos con nuestros métodos de inteligencia artificial en sus diferentes vertientes. Y de un tiempo a esta parte, además, resulta que estamos adquiriendo una gran cantidad de datos, cada vez tenemos más partners, como os enseñé al principio, cada vez trabajamos con más gente, necesitamos más recursos y herramientas para poder gestionar todos los datos que tenemos. De hecho, podríamos hacer mucha más investigación de la que hacemos. Y además es que esas bases de datos son de muy distinta procedencia. Tienen señales biomédicas, tienen datos sociodemográficos, cognitivos, de tal manera que al final, cómo nos planteamos nosotros el futuro es, digamos, cohesionar, confluir algunas de nuestras líneas de investigación. Y ya hemos hecho algún intento al respecto, o estamos haciendo algún intento al respecto. Y es este. Para concluir, digamos que esperamos del Big Data, de la inteligencia artificial, que nos ayude en nuestro futuro inmediato a investigar cómo el sueño se asocia con la cognición en diferentes etapas de la vida. Desde los niños, que está un poco más relacionado con lo que os acabo de explicar, hasta ancianos y también en relación con algunas de las enfermedades que ya investigamos y que también tienen relación con el sueño de alguna manera, como son el Alzheimer y la esquizofrenia. Y esta era mi última diapositiva. Sirva esta para saludaros a todos desde el Grupo de Ingeniería Biomédica. Y aquí os dejo los posibles contactos que, por si queréis saber algo más con nosotros, nuestro Twitter, nuestra web y mi correo electrónico. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Como ya he anticipado, las 4 charlas han sido fantásticas. El elenco de ponentes espectacular. Y ahora lo que voy a hacer va a ser proceder a leer las preguntas que nos han ido llegando. Ha habido 2 que ya hemos estado con ellas. La que tengo ahora mismo es para Josep. Josep, la que tengo aquí es ¿cómo se identifica la oportunidad de negocio en este caso?
entiendo que sería una obligación legal que llegaría a la empresa, o esto es algo que esperamos que se implemente de forma voluntaria. Josep. A ver, ¿cómo se identificaría la oportunidad de negocio? Es, ¿no? Sí, eso es. Si esperas que haya algún tipo de normativa que obligue a implementar esto, o esperas que sean los propios ayuntamientos o comunidades autónomas quienes digan, no, vamos a implementar esta solución para ayudar a las personas con movilidad reducida. Pues, a ver, de momento no, en cuanto a legislación, no conozco que haya nada. Supongo que será pues cada operador de transporte público de ciudades o de áreas metropolitanas quien decidirá si quiere incluir o no este servicio. Alstom se lo ofrecerá, así como te ofrecen los extras del coche, y ellos, pues a lo mejor hay unas ciudades que están más interesadas que otras. A lo mejor si son líneas que te traen a un hospital o a una residencia de ancianos, pues que haya más tráfico de sillas de ruedas, pues a lo mejor para estos vagones les interesa más que otros que van a, no sé, áreas de oficinas o áreas con... Bueno, también podría ser. Vale. Pero en cuanto a legislación, no lo desconozco. Bueno, sería algo interesante a poner. A Juan, por un lado, le dicen que fantástico, muy interesante. Y luego, bueno, pues una pregunta. Hay dos sí, y te las hago las dos combinadas. La pregunta dice que si hay posibilidades de aumentar las capacidades del microcontrolador para no tener que minimizar tanto el software de inteligencia artificial. Y la otra, que de hecho estuvimos comentándola tú y yo, es por qué no utilizar microcontroladores un poco más potentes, que de hecho tú ya las has nombrado como las Raspberries. Bien, respecto a la primera pregunta, que sería ¿por qué no aumentar, si no he entendido mal, la potencia de los microcontroladores y Eso no es. reducir tanto la red? Creo que están las dos relacionadas y se refieren las dos a una cuestión, en mi caso, por ejemplo, de coste. Claro. No es comparable un microcontrolador industrial con una Raspberry Pi, en la que la diferencia de precio puede ir pues desde los céntimos dólar que pueda valer un microcontrolador de pocos recursos a los tantos dólares que te cueste según el modelo de Raspberry. En un sector como es el de la automoción, donde los precios están muy apretados, es muy importante ser capaz de restringir al máximo el coste de hardware. Y por ello, donde tenemos más, donde se ha buscado más juego es en bajar los requisitos de modelo. Hay casos aún así que hay que decir que no son bajables a microcontrolador. Segmentación semántica y detección de objetos, así como los casos que comentaba Darío, por ejemplo, no los puedes trasladar a microcontrolador. Entonces, lo que tienes que hacer es buscarte plataformas más potentes, ya sean Raspberries o sean, por ejemplo, las Jetson, que tienen una GPU dentro, y ahí igualmente sí que puedes optimizar los modelos. Vale. Espero haber... Sí, genial. La siguiente nos toca ahora mismo para Gonzalo. Y nos pregunta Gonzalo si estás al tanto de que esta solución esté disponible para la salida pública, o si no va a estarlo, o si tienes algún dato al respecto. Bueno, la verdad es que la sanidad pública en España no suele poner demasiadas facilidades para este tipo de cosas. Entonces, cuando os he comentado que había una solución implementada, es en el extranjero. Entonces, nosotros llevamos bastantes años intentando que nos hagan caso en este sentido, no solo con la apnea del sueño, sino también con otras líneas de investigación que tenemos, pero la verdad es que no resulta fácil atravesar la burocracia de la sanidad pública. Eso me temía. Quiero hacer también una reflexión antes de ir con la siguiente pregunta. Me ha parecido muy interesante que en los 4 casos de hoy, a pesar de que tradicionalmente las redes que se da, si os apuntáis a cualquier máster de inteligencia artificial hoy por hoy, sean las ANN, los 4 ponentes de hoy creo que coincidís en que la red que habéis utilizado ha sido la convolucional, ¿verdad? CNN, en los 4 casos, ¿o me equivoco en alguno de ellos? Gonzalo, bueno, tú, por ejemplo, empiezas. Sí, en realidad yo os he expuesto 2 casos, uno ya implementado y otro que ya está entrenada la red, pero no está todavía implementada. La primera es una ANN convencional, como la que mencionas, y la segunda, que obtiene mejores resultados, es una red convolucional
una red neuronal convolucional. Vale, las tuyas, Darío, también eran CNN, los ejemplos que has puesto, ¿verdad? Sí, todo. Para todo lo que sea imagen, CNN es el estado del arte y parece que va a seguir siendo así. Perfecto. Josep. Sí, también CNN. Vale, Juan, vamos para bingo. Sí, bueno, solo por cambiar un poquito el tono, es tanto CNN como recurrentes, RNN. porque en el caso de señales es que es importante, aunque lo puede usar CNN para secuencias temporales, las recurrentes, tanto el STM GRU como otras variantes, tienen una cierta predisposición o, digamos, preparación para tipo de señales secuenciales. Pero sí, las CNN son de uso principal. Vale, tenemos aquí otra pregunta que en realidad es para los cuatro también. Y bueno, nos preguntan aquí que si podíais describir un poco el tipo de lenguaje utilizado y en concreto nos preguntan si hay vida más allá de Python. Empiezo con Darío, por ejemplo. Pues ahora mismo es difícil. Es difícil porque la comunidad está centrada alrededor de las librerías que están hechas en Python. En el futuro cercano yo creo que seguirá siendo así, y no solo es por los frameworks de Deep Learning, es por todo lo que hay detrás, scikit-learn, matplotlib y todas estas librerías NumPy que son muy útiles para el postprocesado. En el fondo Python es solo una interfaz porque por debajo todo esto corre C, que es lo más eficiente. Pero sí, yo diría que y yo estoy contento con ello, por eso, porque Python es uno de los lenguajes de programación más fáciles de usar y es lo que permite que esta comunidad haya crecido de esta manera tan rápida. Gonzalo. Sí, coincido con Darío, que además seguro que tiene mucha más experiencia que yo en este sentido, pero nosotros cuando hemos tenido que programar cosas de Deep Learning ha sido en Python. Juan, que creo que tenemos por aquí una discrepancia. Sí, bueno, estoy de acuerdo que Python en cuanto a su versatilidad y facilidad es desde luego de uso común, ya sea porque se ha partido con él o por sus propias cualidades naturales. Pero sí que es verdad que hay registros en los que Python no puede trabajar. Por ejemplo, sectores de embebido donde C es la única opción. Sectores donde quizá la interfaz en Python no está trabajada, como puede ser mobile, que te encuentras con Java o C++, o en casos de plataformas que no hay implementaciones Python como podrían ser las FPGAs. En esos casos, los lenguajes que predominan en el sector Deep Learning, bajo mi conocimiento, serían C o C++. Bien, Josep. Y nosotros también utilizamos Python, principalmente porque es código abierto y la comunidad de científicos de datos es lo que usa. Y bueno, también librerías, TensorFlow o el OpenCV, es lo que hemos estado trabajando para nuestro proyecto. Luego lo dockerizamos y esto es lo que solemos pasar al cliente cuando acabamos el proyecto. Vale, tengo una pregunta para Darío, que acaba de entrar ahora mismo. ¿Has visto errores o limitaciones en cómo presentan los robots financieros en el comportamiento cuando analizan imágenes del comportamiento de la bolsa? No sé si... ¿Así en general? Sí. Bueno, otra de las líneas de investigación que tenemos en nuestro grupo es el tema del sesgo y el bias de los datasets y de los modelos. Al final, las redes neuronales son extremadamente perezosas y van a hacer lo que sea más fácil para conseguir el máxima recompensa. Y si memorizar que un cierto patrón aleatorio funciona mejor para solucionar el problema que el fondo del problema, lo harán. Con lo cual, yo creo que hay que dedicar más tiempo a asegurarnos que los datasets no tienen sesgo
que la manera en que estamos haciendo las tareas que estamos intentando aprender son coherentes con lo que nosotros esperamos que aprendan, porque si no, después acaban aprendiendo cosas que no tienen nada que ver. Si estás trabajando con radiografías, es muy fácil que aprenda el logo del hospital o aprenda un código que sale del nombre de la máquina de rayos X y memorice ese código porque esa máquina en particular tiene un 80% de casos positivos y 20% de negativos. Este tipo de cosas pasan cada día. Estos sesgos están embedidos en todos los datasets y en todos los modelos que tenemos y hay que echarle más ojo. El caso particular que comenta no lo conozco por eso. Vale, tiene todo el sentido. Tengo aquí otra pregunta que es para los cuatro, así que voy dando turno así. Todo lo que habéis planteado es muy interesante. ¿Qué problemas os habéis encontrado con seguridad o con anonimizar los datos? Esto es especialmente relevante en la parte de sanidad o cuando tienes un acceso a los datos que te puede plantear problemas de propiedad intelectual. Así que, como termina con propiedad intelectual, Juan, empiezas tú, si te parece. Bien, los datos en cuanto a seguridad y privacidad que nos hemos encontrado, propiedad intelectual, es básicamente la razón por la cual nosotros trabajamos en microcontrolador. Es decir, al final fabricamos módulos que es en la única zona donde nosotros tenemos permitido trabajar dentro del coche y no controlamos los demás canales de trabajo. Y tampoco tenemos la posibilidad de enviar datos a la nube. Por lo que al final, por temas de propiedad intelectual, privacidad, siempre trabajamos dedicados en el módulo en sí mismo. Genial. Gonzalo, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, nosotros hemos intentado huir de ese problema. Lo que hacemos es que el que gestione los datos privados sea el médico directamente, que es el que tiene ya los permisos correspondientes, solo por el hecho de ser médico. Entonces, a nosotros todo dato que nos llega es totalmente anónimo ya. Nosotros no sabemos a quién pertenecen los datos, no podemos identificar a ningún paciente con los datos, etcétera. O sea, realmente no lo hemos solventado básicamente quitándonos del medio problema. Genial. Josep, en vuestro caso. Sí, en nuestro caso, a ver, creamos el dataset y ahí aparecen personas. Estas personas dieron su consentimiento para acceder su imagen. Así que por esta parte no habría problema. Sí que sale ahora otra pregunta, es si hacemos active learning con personas reales del tren, pasajeros reales del tren. Para poder seguir reentrenando el modelo, aquí sí que habría que ver cómo se gestiona este uso de imágenes. En este momento no tenemos un plan para ello. Supongo que Alstom, cuando lo ponga en marcha, pues ya lo tendrá todo en consideración. Genial. Aunque ahí también tenemos la suerte de que la mayoría de medios de transporte público ya existen cámaras que nos están grabando y la normativa ahí al respecto es bastante clara. Entonces, Darío, en tu caso, ¿esto te afecta también? ¿Alguna opinión al respecto? Sí, nos afecta mucho porque tenemos muchos proyectos con datos médicos. En la medida de lo posible hacemos pues lo que Gonzalo comentaba, anonimizar todo y que ya nos llegue sin información, pero hay veces que quieres trabajar con historiales clínicos, por ejemplo en el caso del COVID, para poder detectar patrones o factores de riesgo y no puedes evitar variables identificativas como la edad, el género, patologías anteriores, fármacos que está tomando, este tipo de cosas que al final pueden ayudar a identificar a las personas. En este caso lo que hacemos es una metodología igual un poco extrema, que nos ha costado un poco de implementar, que se trata de tener los datos encriptados constantemente en el servidor, no se desencriptan nunca y el único momento en que se desencriptan es cuando lanzas la ejecución del proceso que los va a usar, ya sea un modelo para entrenar o inferencia o lo que sea, se desencriptan en vivo, se procesan y se eliminan. Entonces los datos desencriptados no están nunca persistidos en disco. Esto conlleva molestias, pero legalmente y éticamente es lo más recomendable. Genial. Me encanta porque la verdad es que hoy por hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial y demás, siempre se plantea este tipo de dicotomías. Entonces, las respuestas son fantásticas. Y tengo otra pregunta para Josep. Lo que dicen es, el dataset que os habéis currado es impresionante.
lo que me pregunto es cuánto tiempo os ha llevado crear todo el dataset, incluido croma, buscar actores, etcétera, etcétera. Pues unos 6 meses, 5 o 6 meses. A ver, no todo el día estábamos haciendo fotos, pero sí haciendo pruebas. Montar el croma, buscar focos, alquilar las sillas, buscar voluntarios. Bueno, todo el proceso, prueba y error, descartando imágenes, probando cámaras, probando iluminación. Pues sí, eso, 5 o 6 meses. Vale, y aquí tengo otra pregunta también para los 4, así que esta vez voy a empezar por Darío. ¿Se te ocurre o si os ocurre o estáis al tanto de alguna sesión o alguna guía de buenas prácticas a la hora de crear datasets? Hay un artículo interesante de Microsoft, precisamente, creo que es de hace 3 o 4 años, que hacían es un artículo muy largo, de unas 20 páginas, que proponen un fact sheet sobre datasets, para que puedas ir marcando que cada uno de los datasets si cumple una serie de requisitos. A mí me parece un poco extremo, pero es un buen punto de partida y es lo único que nosotros hemos encontrado así con cara y ojos. Vale, Gonzalo, en tu caso, guía buenas prácticas o alguna recomendación o algo. Bueno, la verdad es que en nuestro caso quizá la mejor recomendación es que no te fíes nunca de que tus datos están bien según te llegan y que los revises de toda manera. Solemos tener bastantes problemas en este sentido. Muchas veces crees que tienes, por ejemplo, en el caso de la presentación que os he hecho, el registro bien, con la señal bien, y resulta que al final se ha ido el sensor o no tiene suficiente calidad la señal o cualquier cosa que os podéis imaginar. Y yo creo que el mejor consejo que desde nuestra perspectiva podemos dar es siempre revisar las bases de datos y no fiarse. Juan, en tu caso. Bien, en mi caso, pues en cuanto a las buenas prácticas, al final no deja de ser sentido común y es, para mí, por los problemas que yo he tenido, es definir muy claramente cuál va a ser el caso de uso, el entorno y cuál va a ser, viéndolo desde mi punto de vista, la vida del producto, porque sí que hay un caso que no se contempla muchas veces y es el caso del drift en los datos, y eso sí que hay que tenerlo muchas veces en cuenta. Es decir, en mi caso, por ejemplo, los productos, pues con el tiempo se deterioran y los datos que producen al final o a la mitad de su vida no son los mismos que producían en origen. Entonces, incluir test, ya no de toda la variabilidad de información que tienes en ese momento, pero teniendo en cuenta información que te podrá llegar más tarde, es importante. Entonces, para ello tienes dos soluciones. O los incluyes en tu dataset o tienes alguna forma de acceso a la plataforma para meter el nuevo modelo con los datos que te están viniendo. O sea, la idea es que no centrarse solo en el presente, sino también extenderlo a otras posibles casuísticas que pueden venir con el tiempo, ya sea por degradación o por otras razones. Bien. Una pregunta más para Josep, y esto también me lo hice yo en su día. Quiero preguntar al primer ponente, ¿qué les llevó a decidirse por una solución de Machine Learning con cámaras respecto a la instalación de sensores en la plataforma donde se ubica la silla de ruedas o cómo se hace en los parkings? Josep. Sí. A ver, no fue una decisión 100% nuestra, fue acordada con Alstom. Y en los parkings creo que miden altura o si está ocupado o no. Claro, aquí lo que queríamos es no solo detectar que hay alguien ahí, sino que detectar que quien esté ahí sea una persona con silla de ruedas o una persona de pie. Sensores que se nos vinieron a la cabeza, eso, sensor de altura. Pues una persona alta en principio estará más cerca del techo que una persona bajita, que una persona sentada. Pero si es un niño, a lo mejor pues no es lo mismo, está a la misma altura que una persona con silla de ruedas. O sensores de peso. Se supone que en la silla de ruedas pesa más, pero tampoco. Podría haber 2 personas. O lo más fácil de todo es poner un botón allí.
si entra una persona con silla de ruedas, le dé al botón y ahí ya significa que está ocupado. Pero bueno, tampoco le faltaba esto, que faltaba pues, que la persona sepa que tiene que dar al botón, que el botón funcione, que, bueno, detectar personas de pie, esto con un botón tampoco lo resolvería. Así que, bueno, la opción que dimos al final era esta, la de detección de imágenes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Con esto llegamos al límite de tiempo y de preguntas. Quería dar también las gracias a la organización, a Eurocat, por invitar a todos los ponentes, por dejarme que moderara este panel. A mí me ha encantado, he aprendido muchísimo. Recordaros que por favor os paséis por el área de exposición, donde veréis un montón de información interesante. Esta tarde todavía queda una ponencia y después estará este laboratorio, este hands-on que os hemos comentado que habrá de inteligencia artificial. Y con esto terminamos la sesión. Muchísimas gracias a todos.